¿Rascacielos en Marbella, sí o no? Esa es la cuestión que vamos a debatir a lo largo de los próximos minutos, pero a modo de introducción recordaremos que el equipo de gobierno del Partido Popular aprobó en solitario en el último pleno una modificación del plan general que permitirá la construcción de torres de hasta 150 metros de altura en 5 enclaves del municipio. El argumento del gobierno del PP es que con estas estructuras se va a conseguir dinamizar los núcleos en los que se levanten, ya que, entre otras cuestiones, se contempla la puesta en marcha de zonas comerciales. Además, desde el ayuntamiento también señalan que las nuevas construcciones van a ser en sí mismas, con su diseño, un atractivo turístico para la ciudad. Sin embargo, no lo tienen tan claro desde la oposición, desde colectivos sociales y muchos ciudadanos en general, que entienden que se está intentando importar a Marbella el modelo de la costa levantina. Aseguran los partidos de la oposición que con estas construcciones de hasta 50 pisos de altura se romperá uno de los mayores atractivos de la ciudad, que es su perfil de poblado mediterráneo con urbanizaciones dispersas. También entiende la oposición que los edificios pueden ser singulares y atractivos por su diseño sin tener que tener 50 pisos de altura. Y con estos mimbres vamos a arrancar la tertulia de hoy para ver si podemos sacar algo en claro. Nos acompañan el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está también con nosotros Isabel Pérez, concejala del Partido Socialista en Marbella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel Díaz, concejal de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también hemos querido invitar a un arquitecto. Queremos conocer también el punto de vista de un técnico. Él es Ismael Mérida. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, si les parece, antes de dar paso a los portavoces de los partidos políticos, nos gustaría contar en primer lugar con la opinión del arquitecto. ¿Puede, Ismael, un edificio singular ser singular sin necesidad de destacar en altura? Por supuesto, yo creo que el concepto de un rascacielos, entiendo que de entrada nos puede dar mucho miedo a todos, pero también podemos entenderlo como una oportunidad donde podemos conseguir cosas que no entendemos en la edificación habitual que tenemos en la zona, que es la de un pueblo mediterráneo. Un rascacielos nos puede aportar un tipo de convivencia con otros usos, como pueden ser usos comerciales, como puede ser otro tipo de equipamientos que va a liberar ese rascacielos, puesto que vamos a liberar mucho suelo. Se pueden crear zonas verdes, se pueden crear parques. Un rascacielos bien llevado y bien controlado desde su gestión puede llegar a ser un avance y una alternativa al tipo de ciudad que tenemos. Pero esa construcción de edificio rompería en cierta manera la estética de la ciudad de Marbella, ¿no? No estamos acostumbrados a ese tipo de construcciones. Aquí más son las construcciones horizontales. Hombre, hay viviendas de mucha altura, 10, 11 plantas, 12, pero por lo general llegaría a romper la estética de esta parte del litoral. Bueno, digamos que si hablamos de altura, evidentemente estamos hablando de una torre que puede llegar a alcanzar, según la cota en la que estemos, hasta los 150 metros. Es evidente que tiene que ser un trabajo que esté muy bien gestionado desde el propio proyecto, pero también al mismo tiempo la aportación de ese edificio singular se puede convertir en un icono. Eso nos ha ocurrido más de una vez, lo hemos visto, lo hemos vivido en España hace poco. Lo hemos vivido en las Olimpiadas del 92 en Barcelona, con las 2 torres que se crearon junto al puerto deportivo, que aquello fue una revolución también, y al final se ha convertido en el icono de la Puerta a Barcelona. Lo hemos vivido con el Guggenheim, que no era en altura, pero un edificio tan transgresor con su entorno, que se ha convertido no solamente en un símbolo, sino en la oportunidad, siempre que esté bien llevado, por supuesto, en evolucionar, en aportar nuevas sensaciones a una ciudad que evidentemente un rascacielos le puede aportar. Y no me refiero solamente a estético. Pensemos, por ejemplo, en lo que podría hacer un promotor que está invirtiendo en un rascacielos que no puede hacer un promotor que invierte en un pueblo mediterráneo. Puede llegar a crear un edificio que sea completamente sostenible. Puede llegar a ser un edificio cuya ecología no hayamos vivido todavía aquí en Marbella. Puede llegar a vivir prácticamente de sus propios, de la captación de energía solar o de las aguas de lluvia. Teníamos que plantearnos también esas posibilidades. Yo claro que también le tengo miedo a los rascacielos, pero más desde el punto de vista del respeto que de lo que nos pueda aportar. Creo que nos puede aportar muchas cosas y sería una pena decir que no directamente sin conocer las consecuencias para la ciudad que puede llegar a tener, empezando por el símbolo que hablaba antes. Pablo Moro, ¿por qué avanzar hacia una Marbella levantina, por calificarlo así?
Bueno, a mí en primer lugar me gustaría romper ese mensaje que se está lanzando de alarma a todo el mundo y dando la impresión de que aquí lo que queremos hacer es otro Benidorm. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con esto la idea de la aprobación del otro día de la modificación del plan general. Quiero dejarlo muy claro, el modelo urbanístico de Marbella va a seguir siendo exactamente el mismo. Lo único es que efectivamente en determinadas ubicaciones se va a posibilitar el plantear estos iconos, como decía Ismael, estas edificaciones singulares en altura. Habla usted de romper el modelo de la ciudad o la imagen de la ciudad. Estamos hablando de un término municipal que tiene 27 kilómetros de frente y estamos hablando que se posibilitará en 3 ubicaciones. Porque se está hablando de 5 ámbitos, pero son 5 ámbitos desde el punto de vista de nomenclatura urbanística. Pero realmente son 3 ubicaciones. Una ubicación es en Guadaiza este y oeste, por eso se habla de 2 ámbitos en Guadaiza, pero es una única ubicación. Otra ubicación que será en la carretera de Istán, para que la gente se sitúe más o menos detrás de la discoteca Oliva Valer, en el cual también hay 2 ámbitos, digamos, desde el punto de vista técnico, pero es una ubicación única. Y el tercer espacio donde se podría materializar este tipo de elementos sería pegado o en el entorno del Hospital Costa del Sol, en el ámbito que llamamos el Realejo. Si al final estamos hablando que pueda materializarse un proyecto singular de este tipo en el entorno del Hospital Costa del Sol, la siguiente posibilidad la tenemos en el entorno de la carretera de Istán y la siguiente sería en el Guadaiza, pues estamos hablando que hay una separación de kilómetros entre una y otra, y a lo mejor en cada ubicación se puede generar un elemento de este tipo, o a lo máximo 2. Quiere decir que al final la separación entre ellos los va a convertir efectivamente en elementos muy singulares y que se van a convertir en iconos de la ciudad, y ese es el objetivo. El plan general ya en su filosofía plantea lo que se llaman las nuevas centralidades, es decir, determinados espacios y ámbitos que se quieren convertir en pequeños centros de atención y de atracción, y que hay que dinamizar de alguna manera. Y este es un elemento en el que todos los expertos arquitectos en planeamiento están de acuerdo que son elementos que contribuyen a ello y coadyuvan a que efectivamente esa nueva centralidad se convierta en un polo de atracción. Hay que decir también que la obligatoriedad los requerimientos que se le exigen al que pretenda levantar este tipo de elementos son infinitamente mayores que si lo quieres hacer de la manera tradicional. Quiero decir con esto que si habitualmente tienes que ceder a la ciudad un 10% de los suelos, en este caso tienes que ceder un 40% de los suelos. Esto quiere decir que desde luego aquellos que quieran llevar a cabo proyectos de este tipo tienen que pagar a la ciudad, pues digamos, en un precio más alto, ¿no? Independientemente de la obligatoriedad de utilizar un 10% de la edificabilidad de los metros de techo en actividades económicas, es decir, en locales comerciales, etcétera, para que efectivamente contribuya a ese objetivo que queremos alcanzar de elemento dinamizador de determinadas ubicaciones. Vuelvo a insistir, es muy fácil hacer demagogia con esto, es muy sencillo decir queremos convertir a Marbella en Benidorm, pero todo el mundo sabe que esto no va a ser así, y todos los expertos en planeamiento urbanístico saben que esto no va a ser así. Y vuelvo a decir que a mí me parece en cierto modo irresponsable por parte de determinados grupos que vayan diciendo que efectivamente lo que quiere este equipo de gobierno es convertir esto en Benidorm. Benidorm tiene su modelo, muy respetable, pero Marbella tiene el suyo y lo va a seguir manteniendo sin ninguna duda. Dicho esto, insisto, el pasado viernes lo que se hizo fue una aprobación inicial de una modificación del plan. Eso quiere decir que ahora se abre un proceso largo en el que todo el mundo va a ser escuchado. Se abren 2 periodos de alegaciones y de exposición pública, en el que lógicamente cualquier colectivo, cualquier persona y por supuesto cualquier profesional va a poder hacer sus sugerencias, va a poder opinar, va a poder alegar, y lógicamente, pues oye, si desde luego durante el proceso el documento de modificación se mejora, pues bienvenido sea esa mejora, y desde luego yo espero que al final cuente con el consenso de todos. Isabel Pérez, concejal del PSOE, ¿se hace demagogia con esta cuestión? Pues desde nuestro punto de vista estamos hablando de este tema desde la forma más seria que entendemos y con mucho interés, porque desde nuestro grupo municipal entendemos que el urbanismo es la base para construir una ciudad en la que realmente todo el mundo esté cómodo y que es básico para la calidad de vida. Lo que sí, antes de entrar en el fondo de la cuestión, lo que queremos decir es que más que el fondo, en la forma que se ha realizado esta modificación. Entendemos que una modificación de este calado o de esta altura, digamos, hubiese sido muy recomendable que el Partido Popular, el partido que está en el gobierno, hubiese tenido en cuenta antes de plantear esa modificación al resto de los partidos en la oposición.
porque es cierto que tenemos muchas cosas que aportar y no se nos tiene en cuenta, y más en una modificación de este tipo, que entendemos que sí que está tocando el modelo urbanístico territorial que ha expuesto el Plan General. Y para una modificación de este tipo entendemos que lo primero hubiera sido reunirse con nosotros, hablar, ver nuestra opinión, que luego lo hubieran tenido en cuenta o no. Pero yo creo que hubiera sido básico. Y a partir de ahí abrirnos al resto de la ciudad. Estamos viendo cómo esto está trascendiendo mucho a todos los ciudadanos que están teniendo un especial interés en esta modificación de elementos, que no ha ocurrido en otras modificaciones de elementos de también cierta importancia. Pero esta es cierto que está teniendo mucha repercusión en los ciudadanos, y yo creo que una pregunta a ellos con asociaciones o otro tipo de enlaces que haya con los ciudadanos hubiera sido muy importante. El Consejo de la Ciudad, todos los previos, tanto como el plan estratégico de la ciudad, todos esos trámites que se están llevando a cabo, yo creo que hubieran también sido necesaria nuestra aportación, porque ahí quizás se hubiera visto también hacia dónde tiene que ir el modelo de crecimiento de la ciudad. Y nosotros sí que entendemos que una obra puede convertirse en un icono sin ser un edificio alto, y que nada te garantiza que los rascacielos vayan a ser realmente un revulsivo económico. Eso nadie nos lo va a garantizar. Y también una cosa más es que, tal como se está tramitando, porque está muy bien expuesto de que podemos tener unos edificios bastante singulares en estas zonas que se han creado para esta nueva tipología, pero nada de lo que se está explicando tiene que ver con la modificación que se ha expuesto. En la modificación se quedan tantas cosas en el aire que queda muy bien lo que se dice, pero eso no tiene reflejo después en el papel, con lo cual van a quedar 5 zonas, que luego es verdad que son 3 por cercanía, pero son 5 áreas que se va a poder hacer este tipo de tipología nueva, pero el control que se va a tener sobre ellas es totalmente subjetivo. Nadie nos va a garantizar que realmente se vayan a convertir en iconos, más que nada porque es que no puedes llegar a controlar el tema hasta su último detalle. Se podría controlar los edificios que aquí se han comentado, la mayoría tienen participación, que no son entidades privadas, no son edificios privados, la mayoría tiene participación como de promotores públicos, y es ahí donde se puede controlar el diseño, pero si no, tú no vas a poder controlarlo. Los estudios de detalle no tocan esos temas de diseño, simplemente la ubicación en la parcela, donde se van a quedar los espacios libres. Yo entiendo que la modificación que se ha planteado no refleja lo que se está explicando, y es cierto que la gente tiene un temor, más que nada porque Marbella ha estado sufriendo un urbanismo salvaje durante muchos años. Todos lo hemos vivido, todos sabemos cómo se encuentra Marbella y las carencias que tiene en equipamiento, en infraestructura y servicios, y la gente está asustada con razón, porque se ha sufrido mucho durante mucho tiempo, y lo que quieren ahora es recuperar todas esas cosas que son siempre las olvidadas o por lo menos han sido aquí olvidadas en el Plan General, que no se ha tenido Plan General, pero esas cosas hay que recuperarlas, tranquilizar la situación, y luego habrá que ver dónde vamos. Pero yo creo que no es ni el momento ni tampoco ha sido la forma de plantearlo. Miguel. Bueno, yo creo que algo bueno sí están teniendo estos rascacielos, y es que lo que están rascando primero son las conciencias de la ciudadanía. Se está hablando de urbanismo en Marbella, y esto es positivo. Yo creo que la parte buena es que la ciudadanía, pues, que ha estado muy hastiada de todo lo que sea urbanismo, porque con mucha razón, y lo comentaba Isabel, cómo había un urbanismo que no tiene que ser en la altura, había un urbanismo también, principalmente en horizontal, que ha sido depredador, ha sido un urbanismo que ha ido en contra de la planificación, en contra del medio ambiente, en contra de los derechos sociales de todo. Y también, siempre que sea un modelo, más que en el vertical, en horizontal, lo que tenemos que ver es un modelo urbanístico que sea sostenible socialmente, económicamente y medioambientalmente. Y en esto, pues es bueno que se abra este debate, o al menos una vez que se ha hecho esa propuesta, que la ciudadanía se esté activando. Lo estamos viendo, es algo que se habla en las calles, es algo que se está activando a través de organizaciones, plataformas, grupos en redes sociales, etcétera. Por tanto, eso es positivo, y creo que de aquí podemos sacar algo en claro y crecer como ciudad, que es lo que nos tiene que interesar en primer lugar, entiendo. Una ciudadanía activa, que es importante que pues lidere, participe y decida el diseño de su ciudad. Ahora, dicho esto, desde luego, ya desde Izquierda Unida, pues tenemos una opinión, que la queremos exponer, confrontando argumentos, desde ese debate que debe ser serio, leal
y en el que todos estemos dispuestos a ceder, y es que entendemos que este planteamiento no es el más adecuado en este momento para la ciudad, porque se trata de un modelo que, como dice, son en cinco ámbitos. Por tanto, estamos hablando ya no de un edificio singular, sino de una pluralidad de edificios singulares. Por tanto, estamos hablando de un cambio de modelo de urbanístico, un cambio de modelo de desarrollo en cuanto a la planificación en el municipio, que va en contra del modelo de ciudad que viene en el Plan General. Un Plan General que desde Izquierda Unida, hay que decir, y reiteramos, no dimos nuestro apoyo, porque entendíamos que cerraba en falso la etapa de la especulación, que legalizaba la corrupción urbanística de facto, pero hay que decir que el plan urbanístico no habla de este tipo de construcciones, y vemos cómo nuevamente, pues en poco más, no se ha cumplido todavía 3 años, se va haciendo un urbanismo a golpe de modificaciones puntuales. Hemos contabilizado hasta 42 en estos últimos años, que han movido más de 200 expedientes, y en definitiva un urbanismo que de lo que llamamos a la carta, que es decir, ¿es una necesidad social y una pregunta de Marbella, económica, social, tener este tipo de edificios, o esto parte de una propuesta, de un interés de un grupo inversor que es el que hace el planteamiento para la construcción de un edificio, y a partir de aquí se va adaptando si hace falta la norma urbanística y todo el planeamiento para facilitar lo que de entrada sí sabemos que hay es un interés privado, un interés particular. Ahora lo que tenemos que ver y dilucidar es si este interés particular además se puede traducir en un interés general. Desde nuestro punto de vista, pues entendemos, como he dicho, que no, por todo el impacto que tiene tanto medioambiental como en otros aspectos, como puede ser la creación de centralidades. Habría que llevar este debate también, porque se trata, y hablamos como uno de los objetivos, es potenciar, por ejemplo, los comercios pequeños, tradicionales, los barrios, en la zona del centro. Bueno, se quieren crear nuevos mega parques comerciales en nuevas centralidades también a las afueras para firmas comerciales, franquicias, etcétera, lejos de este comercio tradicional. Habrá que hablar también con el comercio si se quiere hacer este tipo de edificios. Por tanto, entendemos que ese es el déficit con el que parte, aparte de lo urbanístico, que se puede adentrar más, esta propuesta del déficit de que debe de abrirse la participación social. Hay que abrir, por eso decíamos, una consulta, con debate, incluso si hay que llegar a una consulta social, pues una consulta social para que todo el mundo pues se sienta incluido y pueda participar en este debate de algo que es totalmente ajeno a nuestra construcción y a nuestro modelo, desde luego, pero que podríamos aprovechar a partir de aquí pues, para plantear un debate sobre el modelo de ciudad, que hasta ahora no lo ha habido porque no se ha dado la oportunidad de generar esto. Concejal, ¿por qué siempre a lo mejor se actúa de esta forma? ¿Por qué siempre a lo mejor se suele tropezar con la misma piedra, en el sentido de que un tema que se supone que va a generar tanta polémica, no se abre antes el debate a la sociedad antes de llevarlo a una sesión plenaria y aprobarlo? Se crean mesas de trabajo, se tiene la opinión de arquitectos que estén a favor, en contra, de profesionales, de empresariales del sector del comercio, en definitiva, se abre a la ciudadanía en general y se plantea sí o no a la construcción de rascacielos en Marbella. Siempre se hace, entiendo yo, las cosas al revés, ¿no? Primero se aprueba en pleno y después ya, bueno, lo que diga la sociedad, se puede decir que no me importa. Bueno, yo realmente creo que en un tema como este, al final da igual cómo se haga, que al final siempre va a ser polémico, porque es polémico en sí. Y además es muy fácil alimentar, en fin, la polémica, ¿no? En este caso, pues lanzar esos mensajes de alarma a la ciudadanía. Y yo entiendo que la gente tenga temor y se imagine. Claro, hay gente que está lanzando, venga a poner fotos de Benidorm y efectivamente de modelos como el de Torremolinos. Y no tiene absolutamente nada que ver. Que estamos hablando de una cosa completamente distinta. Estamos hablando que como digo, en 27 kilómetros de frente litoral, y además muy alejado del frente litoral, y hay que dejarlo muy claro, que los espacios donde se podría materializar no están pegados a línea de mar, sino muy tierra adentro, pues se posibilitará en 3 ubicaciones dentro de esos 27 kilómetros de frente, pues una serie de elementos singulares. Insisto que al final lo que se ha hecho es una aprobación inicial, y eso quiere decir que evidentemente se abre el debate. Por supuesto que va a haber debate. Insisto que va a haber 2 periodos de exposición pública, va a haber 2 periodos de alegaciones en el que durante todo este proceso todo el mundo va a poder sugerir, va a poder opinar, va a poder debatir, va a poder hablar, y lógicamente van a poder ser escuchados en la medida incluso que se puedan incorporar modificaciones a este texto de la modificación. Yo vuelvo a decir, es que es muy fácil decir vamos a convertir esto en Benidorm, que no, señores. Yo tengo aquí un cuadro que me han hecho los técnicos que han redactado la modificación,
y me están diciendo que como mucho, porque en contra de lo que dice Isabel Pérez del Partido Socialista, que lo difícil es acotar, claro que lo difícil es acotar, por eso mismo se ha acotado todos los parámetros y se han marcado en el texto de la modificación, si se la ha leído, pues desde luego están acotadísimos hasta el punto que en cada uno de los ámbitos donde se podría llevar a cabo, pues se puede hacer o uno o dos elementos en cada uno de ellos, con lo cual está acotado en el número de metros cuadrados que tiene que tener el suelo. En el parámetro incluso se ha incorporado un parámetro de esbeltez, es decir, que no vale cualquier configuración para que no pueda ser un edificio muy ancho y de poca altura, es decir, que al final tenga como mínimo 1 a 4, que es un parámetro mínimo de esbeltez, para que efectivamente se convierta en un elemento singular. Se han incorporado elementos en contra de lo que dice Isabel Pérez. En el estudio de detalle, que efectivamente es el instrumento de planeamiento por el cual se van a aprobar este tipo de edificaciones, se han incorporado elementos como que el equipo que redacte ese proyecto tiene que tener reconocida solvencia en proyectos similares. Aquí no vale que cualquier arquitecto coja y se ponga a dibujar una torre. No, tiene que ser equipos con reconocida experiencia en la redacción de este tipo de proyectos, que la calidad del diseño esté garantizada, que la calidad además de las propuestas de eficiencia energética. Insisto, y como decía Ismael, que se trata de crear iconos, que se trata de crear elementos singulares en la medida que puedan ser focos de atracción, ¿no? Sí, pero ¿por qué se aprueba, por ejemplo, una modificación puntual así? ¿Porque hay detrás grupos inversores realmente interesados en sacar adelante este tipo de proyectos, como decía Izquierda Unida? Bueno, sí hay gente interesada detrás, pero eso, en fin, yo creo que es al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Yo creo que al final el urbanismo es algo a que tiene que estar vivo y tiene que atender pues a las demandas que tenga el mercado. Y desde luego, si hay oportunidades, o nosotros tenemos, creo, la responsabilidad de facilitar las inversiones posibles que vengan a Marbella. ¿Con qué condición? Pues lógicamente con la responsabilidad que tiene que ser el urbanismo bien entendido, marcando esos parámetros que acoten, que es lo que preocupa a la gente, que acoten las condiciones en las que se pueda llevar a cabo un proyecto de esta índole. Oye, pues mire usted, no puede hacerlo en cualquier suelo. Oiga, mire usted, no puede hacerlo a cualquier altura. Oiga, mire usted, no puede hacerlo de tal manera que rompa usted la visual de la línea del paisaje de la sierra. En la frente litoral, en la línea de frente litoral, no puede hacerlo usted. Es decir, el ayuntamiento tiene la responsabilidad de sentar las bases para que cuando se materialice un proyecto de este tipo, pues se haga con las condiciones precisamente para que no se rompa el modelo urbanístico de Marbella, que es lo que tanto éxito le ha dado a la ciudad. Perdone, Pablo Moro, entonces perdone mi insistencia, los inversores los que marcan el modelo de ciudad. No, en absoluto. Es el mercado también el que nos puede decir, oye, pues mira, en un momento dado a mí me puede interesar materializar un proyecto así. Si a la ciudad le resulta interesante, pues desde luego que se sientan las bases. Pero puede ser perfectamente al revés, que el ayuntamiento siente las bases para determinadas inversiones y efectivamente cuadre para los intereses de determinados promotores. Pero al final insisto que esto no es una cuestión de unos contra otros, sino todos juntos. Oye, ¿qué queremos hacer con la Marbella del futuro? Vamos a sentar las bases para que no se vaya de madre, que es lo que le preocupa a los ciudadanos. Insisto que es muy fácil en esto decir, aquí todo el mundo va a hacer torres, esto se va a convertir en un venidor. No, precisamente lo que hemos hecho ha sido plantear una modificación que con la filosofía que se marca en el plan de crear esas nuevas centralidades, desde luego acotar aquellos parámetros para que efectivamente lo que se haga sean edificios de calidad, tanto en diseño como en construcción, edificios singulares que se conviertan en focos de atracción para dinamizar determinados ámbitos. Isabel quería intervenir. Sí, yo quería responderle al señor Moro en el sentido de que primero recordar que el plan general siempre tiene que ir encaminado al bien común de toda la ciudad. Y luego en el sentido de que están los parámetros acotados, pues faltaría más. Es que en cualquier ordenanza de cualquier plan general, todos los parámetros de todas las zonas que se pueden construir están acotados en cuanto a edificabilidad, ocupación, altura, ese tipo de parámetros. Pero luego se quedan en el aire un montón de parámetros que son totalmente subjetivos, que es imposible que acote el estudio de detalle ni la modificación en sí. Parámetros, por ejemplo, de diseño. Diseño que es lo que te va a crear realmente si quieres un icono o no, como ya hemos hablado. Hay iconos que en cuanto al diseño, hay edificios que en cuanto a diseño se convierten en iconos no por ser altura, simplemente por su diseño. Y eso es algo que no se puede controlar ni desde la modificación ni desde el estudio de detalle, porque es que no se lo permite en la LOGUA. La LOGUA le da al estudio de detalle unas indicaciones que no controlan para nada ese tipo de cosas. En ese sentido, por supuesto que el resto de los parámetros ya estamos viendo que la altura se está controlando. Los parámetros en las diferentes zonas donde se puede construir en todo el municipio están agotados por el plan general desde siempre. ¿Cómo controlaría el Partido Socialista el diseño?
Es por eso que no está bien, me refiero que no está bien estructurado. Insisto, desde el ¿cómo principio. controlaría el Partido Socialista el diseño? ¿Qué propone? Pues, porque se abre un periodo de alegaciones en el que puede proponer algo así. Pero un periodo de alegaciones cuando ¿Quiere el Partido Socialista controlar el diseño de los elementos en altura? Presentado. Claro que sí, cuando el proyecto esté presentado veremos a ver, pero habrá que ver primero dónde va la modificación de elementos. Me refiero que una vez abierta la veda de esta modificación puntual de elementos del plan general, se va a abrir la veda de 5 zonas en las que se va a poder construir en altura y luego no vas a poder controlar el diseño de ella. Una vez que cumplas esos parámetros a los que te refieres, de cumplir el 1.4, la edificabilidad, la altura, yo cumplo todo urbanísticamente. Es como cualquier edificación. Todos vemos edificaciones en el término municipal, unas que nos gustan más y unas que nos gustan menos. Lo mismo va a ocurrir con los edificios en altura. Claro. Eso va a ser imposible controlarlo. Lo que pasa es que lo vas a ver como un montón de metros más arriba, que es lo que la gente teme. Y que una vez abierto en esos 5 zonas la veda, puede ser que este equipo de gobierno no haga ninguna modificación de elementos. Puede ser que el que viene tampoco haga ninguna modificación de elementos. Pero puede ser que en el siguiente plan general esas 5 zonas se vean que ya no son las necesarias, sino que son más. Y una vez abierta esa tipología, la tenemos ya en el plan general, pues activamos más zonas para construir. Incluso en el 40% ese de áreas libres que parece muy bien, que se aporte a la ciudad, el 40% de la parcela en la que se edifique para áreas libres. Es cierto que ahora se van a quedar de áreas libres. Quizá en 20 años no se toque, pero puede ser que después se modifique el plan general y en esas áreas libres después se pueda construir. Y entonces empecemos ya a tener un modelo territorial que sí en altura, que a lo mejor es a lo que tiene que crecer. Está presuponiendo una cuestión de futuro. Que a lo mejor, pero queda la puerta abierta. Estamos debatiendo una modificación exacta que se ha aprobado el pasado viernes, que consiste en que en 3 ubicaciones de Marbella se puedan posibilitar ese tipo de actuaciones. El decir que es que esto abre bueno, en fin, eso es una opinión, pero nada más. Una vez que está la tipología en el plan, ¿quién nos dice que se puede modificar otra parcela dentro de un año? Miguel, quería intervenir. Decir que desde luego desde Izquierda Unida sí entendemos el urbanismo como una de las políticas sociales más importantes, yo diría, no solo económicas, sino sociales de un municipio. Y se hablaba antes de que tienen que ceder el 40%. Por supuesto que lo tienen que ceder, pero es que vemos que la ocupación, en este caso no es tanto de terreno, pero sí es la elevación, el espacio aéreo que ocupan, por tanto el techo, la construcción, que tienen que dar esos 40% para, de alguna manera, pues compensar esa edificación en altura. No es que estén regalando nada, no se regala nada en esta, ni se regala nada en las otras 42 modificaciones que se han realizado para atendiendo a los intereses del mercado, de los inversores, de los promotores, en definitiva, de intereses particulares que tienen o más edificabilidad o cambios de tipología para adaptarse a que puedan tener una venta mayor, pero no vemos esos mejores terrenos convertidos en zonas, espacios libres, equipamientos, áreas para el disfrute de los vecinos y los derechos que tiene que garantizar el urbanismo. Por tanto, por eso decíamos más de lo mismo y por eso hemos dicho, porque el Partido Popular está a 150 metros, pero de la realidad que hay en nuestra ciudad ahora en Marbella, que sobre todo tiene que tener en cuenta que se quiere promover estos edificios en una ciudad donde hay 20.000 viviendas vacías, lo dice el propio plan general. Se quiere promover el área del Realengo, por ejemplo, donde hay urbanizaciones fantasmas alrededor vacías, en lo que no viven personas. Es decir, son viviendas que no han cumplido con esa función social. Y por eso decía que tiene que tener la vivienda. Y ahora precisamente, y desde el gobierno andaluz se está impulsando esa ley de la función social de la vivienda, porque se trata de la vivienda y el urbanismo como un derecho social. Y eso es lo que hay que primar. ¿Cómo se puede plantear ahora? Entiendo como una prioridad hacer este tipo de construcciones, que sabemos que van a ser un negocio privado desde luego, pero que no va a socializar mientras hay pues miles de personas que no tienen acceso a la vivienda, que hay miles de viviendas vacías también en nuestro municipio. Eso también hay que darle ese encaje social, bajar a la cota cero de la realidad del desempleo, de que hemos sufrido y venimos de una época de proyectos urbanísticos también, de la megalomanía de que ha recorrido la costa, porque también en Benalmádena, Bolín hablaba de un edificio singular, aquí hablábamos con Gil también de proyectos singulares como los trenes, etcétera, etcétera, y por tanto creo que hay que ser aquí incluso pues más cautos, buscar un desarrollo pues más pegado a la realidad, que irnos a las alturas, y sobre todo hacerlo de forma participada. Eso es lo que desde Izquierda Unida pues entendemos que hay que hacer, hay que atender a la ciudadanía y atender a criterios sociales en el urbanismo y poner todo el énfasis que se pone en atender las demandas, llámele mercado, llámele inversores, son intereses particulares en las demandas y las necesidades y los déficits que tiene los ciudadanos, que deben ser los primeros sujetos a la hora de planificar cualquier política y más la política urbanística. A mí sí me gustaría, en fin, hacer hincapié en que
En fin, esto es muestra de que efectivamente se pretende politizar un tema que en fin, es realmente urbanístico y de interés urbanístico para la ciudad, ¿no? Realmente yo soy un convencido, y el Partido Popular es un convencido, que la mejor política social, desde luego, es la creación de empleo. Entonces está muy bien esta milonga de que las políticas sociales y demás, está muy bien, pero la política social mejor es la creación de empleo, y la creación de empleo se consigue por la creación de riqueza y la prosperidad, y esto es el objetivo de estos elementos dinamizadores de estos ámbitos. Desde luego esto lo que viene a conseguir, y el objetivo máximo y principal, es la creación de empleo. Entonces, en fin, esto de que el Partido Popular está a 150 metros de la realidad, en fin, son frases que quedan muy bien dichas por la radio, pero la realidad de la gente es otra, y es que está en su casa en el paro y digamos que está esperando efectivamente a que se mueva la ciudad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que la ciudad se mueva, y esto puede ser un elemento que coadyuva a ello. Ismael, ¿la ciudad vertical dota de mayor oportunidad que la ciudad horizontal? Bueno, yo creo que nos da una alternativa. Si vemos nuestro tejido, el tejido urbanístico que tenemos en la Costa del Sol, tiene muchas carencias. O sea, si cualquiera puede ahora mismo observar sus 360 grados, y ese tapiz construido no creo que tampoco sea un perfil que queramos todos. ¿Qué dota la ciudad vertical? La ciudad vertical, pues como decía también antes Isabel, libera un suelo que, bien gestionado, pueden ser oportunidades que no ofrece el modelo que tenemos ahora. ¿Por qué lo digo así? Porque hay ejemplos donde ha funcionado muy bien. Había un proyecto de un rascacielos que se hizo en Yakarta por un grupo de arquitectos holandeses, y parte de las cargas que tenía el promotor era la gestión de esos suelos. Esos suelos se creó un parque de tal nivel que no solamente lo utilizaba la población, sino que hizo bajar incluso la temperatura ambiente de la zona, porque teníamos una zona arbolada, con una vegetación determinada. Las propias cubiertas de estos edificios eran vegetales, con lo cual crearon también un edificio que era ecológicamente diferente a lo que nos ofrece, por ejemplo, hoy día nuestra ciudad. Nos está hablando de oportunidades que, por supuesto, y me reitero, bien gestionadas, nos puede ofrecer la oportunidad de poder convivir con otros usos. Antes hablábamos del comercio local. Esos edificios tienen un porcentaje de su construcción que va dedicado precisamente a comercio, a servicios, a restaurantes, a guarderías. Eso es parte de un comercio local, eso es parte de un comercio de barrio. Eso también puede ser utilizado, porque estamos hablando siempre de la especulación que puede tener el promotor cuando construye, pero entiendo también que está creando un tipo de ciudad donde todos estos usos están relacionando. Eso es algo que no nos ofrece hoy día nuestra ciudad. También tiene la posibilidad el promotor de poder crear una serie de equipamientos que lo marque el plan general. Evidentemente, en un estudio de detalle se quedaría corto como figura, habría que crear una gestión un poco más potente para que el promotor llegue a gestionar y llegue a realizar esos equipamientos, y todo eso se beneficia al final el ciudadano, porque son suelos públicos. Eso es imposible con la ciudad que tenemos hoy día. Hombre, yo eso de comercio de barrio yo no lo entiendo como tal. Yo asocio comercio de barrio a otro tipo de concepto. Eso de que un rascacielos esté fuera del casco urbano, habilitado en una zona, comentábamos la zona, por ejemplo, del Realejo, se levanta un rascacielos y lo que hay abajo sean zonas comerciales y eso sea comercio de barrio, ese concepto no lo entiendo yo como comercio de barrio. Es un comercio del propio barrio. Precisamente en eso consiste una nueva centralidad, es decir, crear una pequeña nueva ciudad, con lo cual evidentemente lo que estás creando es un pequeño barrio nuevo, y en ese barrio nuevo pues efectivamente pues hay comercio local, es decir, comercio de barrio. El que usted esté entendiendo como comercio de barrio solo el del centro histórico, del casco antiguo o del centro urbano, precisamente se trata de esto, de crear nuevos centros urbanos, es decir, crear nuevas centralidades. Y efectivamente estos elementos ayudan a esta cuestión, es decir, a crear pues estos nuevos barrios. Al final, efectivamente, se considerarían locales de barrio o comercios de barrio, toda vez que estás creando pues nuevos barrios. Bueno, yo entiendo que hay algunas de las zonas que se han propuesto que tienen dentro del residencial, también tienen la posibilidad de tener actividades económicas, pero hay otras zonas que son estrictamente residenciales y los edificios van a ser privados, y si tienen algún equipamiento dentro va a ser privado para los propios las propias personas que vivan en el edificio, con lo cual van a ser edificios totalmente ajenos al resto de los ciudadanos. Me refiero a los que son solamente residenciales, van a ser zonas privadas cerradas y ya está. Los que sí se les permite actividades económicas, pues es cierto, habrá que ver
qué relación va a tener, porque si van a ser edificios de lujo y los que viven en ella pues realmente quieren un tipo de vivienda más privada y más independiente, no sé cómo va a casar muy bien con el uso de actividades económicas. También es una cosa que habrá que ver en el desarrollo de la modificación. Por supuesto, en cualquier caso, lo que sí que hay que apoyar es modelos de economía productiva, no solo basado en una economía pues, que de entrada pues viene siendo una economía especulativa, que hemos ligado a un urbanismo en el que decimos no está cumpliendo esa función social, la vivienda, de dar habitación a personas o incluso, pues en muchos casos, hasta habitación de forma puntual como turista residencial. Y hemos tenido pues un debate importante del turismo residencial que hay que tener, que hay mucha vivienda, es verdad que el suelo es finito, que ya no se le puede cargar más y que hay que buscar alternativas a esa construcción horizontal, pues que es ocupa mucho el territorio, pero lo que hay que ver primero es dar salida a esas viviendas vacías que hay en este momento también. Y generar equipamiento e infraestructura, porque ese es otro debate, de si se está hablando de nuevas ciudades, como se comenta, aunque no coincido en que allí desde luego van a ser ciudades para socializar para todo el municipio, serían ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Sería como cotos cerrados, porque estamos hablando de niveles adquisitivos altos, del proyecto que se ha hablado. De hecho, se habla de un proyecto, ¿no? Casi que lo que tenemos la certeza de que hay un proyecto y que quizá, bueno, pues se han generado otras áreas, poco pues para dar más amplitud y parecer que es una pretensión de un modelo de ciudad, pero entiendo que es para moldar un proyecto concreto que es el que hay y el que se está pues intentando pues buscar apoyos, ¿no? para que sea una realidad, pero entender y decir esto, ¿no? Que de luego hay que hacer una infraestructura. Ahora mismo hay unas carencias en cuanto a infraestructura, equipamiento, zonas de esparcimiento que hay que resolver antes, y quiero que es una prioridad mucho más inmediata y es una prioridad social mayor que es la de traer pues un volumen importante pues de personas con todos los servicios y todas las demandas que van a generar, ¿no? Y luego trabajar en modelos de economía productiva, que sí coincidir que ahora el principal problema que tiene la ciudadanía, por supuesto, es el desempleo, y para eso hay que crear empleo, pero el empleo no hay que crearlo siempre con proyectos de estos tipos. De hecho, conocemos proyectos que quieren abarcar mucho, que se proyectan como las grandes soluciones al final, bueno, pues estilo Eurovega, estilo Terras Míticas y este tipo de cosas. Al final vemos cuál es, incluso, bueno, pues aquí, la época que también generó empleo de la especulación urbanística, cuál es al final su desembocadura. Concejal, para concluir, ha comentado que se abren 2 periodos de alegaciones. Bueno, se abren 2 periodos de alegaciones, ¿no? Es decir, ahora mismo se pone la exposición pública durante un mes, se abre un primer periodo de alegaciones. Es de suponer que habrá unas cuantas alegaciones en este proceso, y eso quiere decir que habrá una aprobación provisional, es decir, esto no va a aprobación definitiva, con lo cual casi con toda seguridad habrá una segunda ronda, digamos, de exposición pública tras la aprobación provisional. Y yo vuelvo a insistir, es decir, que además es enriquecedor que ahora todo el mundo en ese periodo de alegaciones, todo el mundo opine, sugiera y aporte, y efectivamente yo creo que los técnicos de la delegación han hecho un trabajo excelente en cuanto a la determinación de las 3 ubicaciones donde se podría materializar, a la determinación de los parámetros para controlar y que efectivamente estos elementos singulares pues no pueda llevarse a cabo cualquier proyecto, pero oye, pues cualquier aportación por parte de cualquier colectivo, cualquier grupo de la oposición o lógicamente cualquier colegio profesional o cualquier ciudadano, pues será bien recibida y por supuesto se incorporará al documento en la medida que el documento siempre es mejorable, ¿no? El ambiente, la verdad, que está bastante caldeado en las redes sociales. ¿No se plantean mantener reuniones con colectivos representativos de Marbella para explicarles el proyecto? Bueno, ya lo estamos haciendo, de hecho, es decir, insistía usted antes en la forma en que había que haberlo hecho, pero realmente yo insisto en la teoría de que lo hagamos como lo hagamos, la polémica iba a estar ahí, porque además ya hay grupos que se están encargando de alimentar esa polémica, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, etcétera. Pero vuelvo a insistir, se ha abierto, es una aprobación inicial y se abre un largo periodo, porque estos procesos de planeamiento, lo sabe bien Isabel e Ismael, que duran mucho tiempo, a veces son desesperantes, ya no solo por esta modificación, sino por cualquier instrumento de planeamiento. Es un proceso muy largo y bueno, pues durante este proceso pues no le quepa a usted duda que vamos a mantener muchísimas reuniones con muchísima gente, iremos aclarando esos temores que tiene la gente, además temores absolutamente fundados, ¿no? Quiero decir, fundados en la medida que entiendo que a la gente le asuste la idea de que haya muchas torres en todo el término municipal, pero cuando entienda y comprenda y se le explique que solo va a ser en 3 ubicaciones y que al final serán muy pocos elementos y además con una singularidad que se van a convertir en iconos turísticos de la ciudad, pues yo creo que la gente va a estar contenta.
Muy bien, bueno, tampoco le quepa la menor duda a los oyentes de la cadena SER de que estaremos muy pendientes de todo lo que dé de sí esta modificación puntual de elementos. Escucharemos también otras voces de otros colectivos a lo largo de las próximas semanas porque el tema lo merece. Gracias Pablo Moro, Ismael Mérida, Isabel Pérez y Miguel Díaz por haber participado en este tiempo de tertulia.